Vamos a hablar en esta ocasión acerca del temor a Jehová, un poco de lo que nos enseña la Escritura en cuanto a este tema, ¿sí? Nosotros debemos de aprender y constantemente repetimos acerca del temor que debemos de tener hacia Jehová. Ya muchas veces en estudios hemos repetido y hay que seguirlo diciendo, que no es un temor para huir de Dios, no es un temor para no acercarse a Dios, sino que es un temor reverente, un temor por el cual uno debe tener respeto por las cosas de Dios, un temor por el cual uno es movido a llevar a cabo los mandatos de Dios. Ese es el temor que uno debe de tener siempre. Y así como tenemos muchas veces temor sobre nuestras autoridades, que son hombres, que son humanos, el temor que se debe tener también a los padres, ¿sí? Que hay que respetarlos, que hay que ser conscientes también de aquello que nos ordenan, que es bueno para nosotros. El temor a Dios debe sobrepasar todo esto, ¿sí? El temor a Dios debe ser siempre lo que dirija nuestras vidas. Pero aquí vamos a hacer una pregunta, vamos a ponerlo aquí como título. Oigan, aprendan y teman, ¿sí? Es lo que se le mandaba hacer al pueblo de Israel. Oigan, aprendan y teman. Las tres cosas. ¿Cómo vamos a temer a Jehová cuando no hemos aprendido nada de sus mandamientos? Porque hay tanta gente que conoce a Dios o dice conocerlo, pero no teme, no le teme. Bueno, pues porque muchas veces ignoran, ¿verdad? No han querido oír, no han querido aprender. ¿Cómo van a llegar a ese temor? Pero todavía peor es cuando ya hemos oído, cuando ya hemos aprendido y seguimos sin tener ese temor hacia las cosas de Dios. Sin embargo, a veces puede ser que este temor esté más bien desviado. Este temor que debemos de tener a Jehová, y por eso aquí hago la pregunta, oigan, aprendan y teman a Jehová. ¿Sí? Porque a veces nuestro temor no es hacia Dios. A veces hemos oído muchas enseñanzas, tenemos muchos años como cristianos, hemos estado en diversas congregaciones, nuestra familia, crecimos en una familia cristiana tal vez, pero nuestro temor no ha sido hacia Dios. O a veces nos perdemos, o no es lo que enseñamos, o no es la idea que dejamos hacia quienes nos rodean, que el temor debe ser siempre a Jehová. El temor siempre debe ser hacia Dios, ¿sí? Bueno, este mandato lo vemos escrito en Deuteronomio capítulo 31, versículos 12 al 13, que aquí se los voy a poner también. Les decía la palabra ahí en el Antiguo Testamento, harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños. Todo el pueblo tenía que estar ahí, no solamente los varones, no solamente los niños, no solamente las mujeres, todo el pueblo debía estar presente. Y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades, para que oigan y aprendan. Había que juntar a ese pueblo para que oyera la ley de Dios, para que la aprendiera. Y con esto teman a Jehová su Dios. Y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová su Dios. Porque iban a venir nuevas generaciones. Y estos tal vez no estuvieron presentes cuando se leyó la ley. Acuérdense que era cada cierto tiempo, ¿sí? Si ya había pasado ese tiempo, vienen nuevos hijos. Bueno, ellos qué tienen que hacer, bueno, hay que hablarles, ¿verdad? También. Tal vez no estuvieron en el tiempo en el que fue dada la ley a Moisés. ¿Cómo iban a aprender? Bueno, había que juntar al pueblo, ¿sí? Y aprendan a temer a Jehová su Dios todos los días que vivieren sobre la tierra. Todos los días, sin falta. Pasando a donde van, pasando el Jordán,
para tomar posesión de ella. ¿Sí? Era importantísimo para Dios dar esta ordenanza a Moisés de que se leyera la ley al pueblo, a todo el pueblo. ¿Sí? Y que constantemente estuvieran haciéndolo. ¿Sí? Que periódicamente llevaran a cabo esta reunión de todo el pueblo, no solamente para que se acordaran, sino para que temieran a Jehová su Dios. ¿Sí? Entonces, esto es algo que nosotros debemos de tomar bien en cuenta. ¿Sí? Este mandato fue dado para ellos que iban a hacer lectura de la ley, pero no olvide que nosotros también debemos de estarnos recordando constantemente la ley que Cristo nos ha dado, ¿sí? Para aprender a temer a Jehová. A veces es en la congregación, como varones, quienes tenemos eh, esta responsabilidad de la enseñanza. Pues hay que enseñar a los hermanos a que teman a Jehová. Los padres en sus hogares tienen que enseñar a sus hijos a que teman a Jehová. Y como les digo, a veces más bien se desvía ese temor. A veces los padres enseñan a sus hijos a temerles a ellos, no a temer a Jehová, a temerles a ellos. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando los hijos crecen y ya no tienen temor de los padres? ¿Sí? Se acabó, hermanos. ¿Sí? No van a continuar haciendo lo que es agradable delante de Dios, porque nunca aprendieron a temer a Dios, le temían a usted. Y los varones tenemos que enseñar a la congregación no a que nos teman a nosotros, ¿sí? No a que teman a los varones que están ahí, y que eviten hacer ciertas cosas no porque desagraden a Dios, sino porque tal varón se molesta si lo haces, o este otro varón no te deja. ¿Sí? Luego sacan un sermón. Entonces, cuando dejan esta congregación y van a otra, allá se dan el lujo de hacerlo, aunque sea desagradable a Dios. ¿Por qué? Porque nunca aprendieron a temer a Dios. Más bien, temían a los hermanos. A veces somos muy duros nosotros en nuestra exhortación. No hay amor, no hay tacto. ¿Qué hacemos con eso? Podremos decir tal vez exactamente lo que la Biblia dice. Pero cuando somos duros, cuando somos severos, lo único que implantamos en los hermanos es temor a nosotros. Por eso Dios nos pide hacer las cosas con amor. ¿Sí? Por eso no es bueno hacer una exhortación, una enseñanza que sea dura, que sea severa, que tenga las palabras de Dios, ¿sí? Pero que no esté hecha correctamente, ¿sí? Porque va a ser amenazante, ¿sí? Y más bien nos van a temer a nosotros, como les repito, ¿verdad? Hay que saber considerar cuándo sí, cuándo no. Y qué lamentable es entonces cuando, por ejemplo, vemos hermanos tan entregados a la obra de Dios, eh, pero pues luego los hijos no quieren saber nada de las cosas de Dios, ¿verdad? Eso causa tristeza a veces cuando lo vemos y decimos, ¿por qué? O a veces los mismos padres se preguntan, ¿por qué? ¿Sí? Fíjese este pasaje de Jueces en el capítulo 2, versículos 8 al 10. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Josué, que estaba liderando ese pueblo de Israel, llamado siervo de Dios, siervo de Jehová, muere. ¿Qué pasa una vez que muere? Bueno, lo sepultaron en su heredad, en el monte de Efraín, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Todos esos que lideró Josué murieron también. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. Todo este pueblo, toda esta generación, parece ser que hubo toda una generación que no hizo un buen trabajo, hablando acerca de la ley de Dios a sus hijos. Entonces, una vez que ya no estaban, ¿qué pasó? Ya no está papá, ya no está mamá, que querían que obedeciera la ley de Dios. Ya no están los abuelos, que tan duros estaban con que la ley de Dios se acabó. Ahora sí, a darse gusto. Se levanta otra generación que no conoce a Jehová.
ni la obra que Él había hecho por Israel. Entonces imagínense todo esto, qué grandes milagros hizo Dios para el pueblo de Israel, qué cosas tan maravillosas nosotros leemos acerca de Dios guiando al pueblo y las olvidaron. Qué sorprendente. Esas cosas que nosotros leemos y nos maravillamos de ellas, toda una generación se olvidó de eso. Ya nos enseñó, ya no procuraron continuar con esto. Y se olvidó toda esta generación que en algún momento había sido el pueblo de Dios. Ya no conocían acerca de Él. Cuando leemos esta historia en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos 11 y 12, acerca de este sacerdote, Elí, dice que Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño Samuel ministraba a Jehová delante del sacerdote. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Y cómo era para el pueblo ver esto? ¿Verdad? Que Elí, siendo sacerdote de Dios, pues los hijos no les interesaban esas cosas. Fueron rebeldes. Obviamente que llega un punto en el que ya no es decisión de nosotros, ¿verdad? Uno hace su trabajo y sin embargo los demás pueden tomar decisiones diferentes. Pueden entremeterse en cosas que no convienen, con amistades que no convienen, en historias, doctrinas que no convienen. Y eso los mueve, ¿verdad? Para dejar las cosas de Dios. Bueno, a veces no podemos estar todo el día vigilando a los demás. Son sus decisiones, crecen, son sus decisiones. Pero sí tenemos mucha responsabilidad, ¿sí? Cuando los padres tienen a sus hijos viviendo con ellos, cuando van creciendo, en la congregación, cuando los hermanos son nuevos, cuando se acaban de bautizar. También tenemos mucha responsabilidad con ellos, de no dejarlos, porque esos son, ¿verdad? Decimos, son niños, son bebés para Dios. Y así como estamos siempre al pendiente de los niños, no los queremos tener aparte, los tenemos aquí cerquita, no los dejamos cruzar la calle solos. Bueno, así, ¿verdad? Con quienes son nuevos, hay que tenerlos ahí con cuidado. Entonces, esta imagen que vemos aquí de estos hijos de Elí, esta representación, gritándole a su padre, reprochándole, menospreciándolo. Pues qué tristeza es cuando llevan las cosas a esto, ¿verdad? Y a veces puede ser porque no les enseñamos el temor a Jehová, ¿sí? Porque nos concentramos más en que nos temieran a nosotros, ¿sí? Igualmente, en el capítulo 8 del primer libro de Samuel, versículos 1 al 3, dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Ahora nos está hablando acerca de Samuel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Lamentable, triste historia, y está puesta para que nosotros nos esforcemos en no caer en eso mismo, ¿verdad? A quienes nos rodean, sean grandes o sean chicos, ¿sí? No enseñarles a que nos tengan miedo a nosotros, a nuestros duros juicios, ¿sí? A nuestras duras palabras, sino que teman a Jehová, que aprendan qué es lo que quiere Jehová de ellos y que teman eso. ¿Sí? Entonces vamos a ser conscientes, ¿verdad? Esta enseñanza es para que seamos conscientes de cuál es el temor que nosotros infundimos, ¿verdad? A veces en el hogar, pues esto pasa, hay muchas
Hay muchas prohibiciones de muchas cosas, ¿verdad? En el hogar los padres prohíben esto, el otro, porque no les gusta, pero luego tampoco hay explicación de por qué está prohibido. Simplemente no. Y cuando los hijos crecen, pues eso pasa. Ya no está la prohibición, ya uno se maneja por sí solo y no ha tenido el verdadero temor del Señor. Así que vamos a ver solamente en poquitos puntos esto, ¿sí? Acerca de qué es, qué es este temor al Señor. ¿Cómo sabemos que esta persona, que este familiar, que este amigo, que este hermano está teniendo el temor del Señor? Dice así el Antiguo Testamento en el libro de Proverbios, capítulo 8, versículo 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Bueno, el temor del Señor es esto. El temor del Señor es cuando logramos, cuando esta persona logra aborrecer el mal. Cuando nosotros mismos como cristianos estamos aborreciendo lo malo, cuando la soberbia, la arrogancia, son cosas que no nos van, son cosas que no nos gustan. Cuando estos malos caminos, la boca perversa, insultar, amenazar, mentir, ¿sí? Cuando estas cosas no nos gustan, las aborrecemos, bueno, vamos por buen camino en el temor del Señor, ¿sí? Estamos logrando ese verdadero temor del Señor. Porque si no, lo que no nos gusta es lo que nos dicen otros. Bueno, ahí no está el temor del Señor. Vámonos concentrando en esto, ¿sí? Y esto no es solamente con palabras. ¿Cómo demuestra uno que aborrece la soberbia? Bueno, uno siendo humilde, siendo bien humilde para con los demás, no jactándose. ¿Cómo demuestra uno que aborrece la arrogancia? ¿Sí? Bueno, no enalteciéndose, no haciéndose más que los demás, no queriendo siempre ser servido, no pensando siempre en uno. Es que a veces eso no nos lo podemos quitar de la mente. Pensamos y pensamos en nosotros, ¿sí? Bueno, este es el verdadero temor al Señor. El que teme al Señor va a aborrecer la soberbia, va a aborrecer la arrogancia, va a aborrecer el mal camino, va a aborrecer la boca perversa y pues el pecado en general es la idea que nos quiere dar ahí, ¿verdad? Todas esas cosas que nosotros leemos y cuando dice la Escritura que esto es pecado, ahí está eso que no queremos en nuestra vida, ¿sí? Así mi papá, mi mamá me digan, no tiene nada de malo, ¿sí? No tiene nada de malo, yo no lo voy a hacer. Así la familia me diga, así los hermanos me digan, usted hágalo, ¿sí? No pasa nada, tampoco es para tanto. Bueno, yo como tengo temor a Jehová, voy a decir no. Gracias por su mal consejo, pero pues, no lo tomo, ¿verdad? Yo aborrezco el pecado. No lo quiero ni tantito en mi vida. ¿Qué ama? ¿Qué ama el que teme al Señor? ¿Sí? Que va implícito. Que teme al Señor, como no es soberbio, no es arrogante, ama el consejo. Ama que los demás se acerquen y le aconsejen sobre su vida, sobre su situación. He escuchado muchas personas, las he visto, las he conocido, se cierran totalmente. Cuando les quieres dar un consejo, cuando les quieres ayudar, cuando con la palabra los quieres guiar, te dicen, no, 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 ya, no me digas. Yo ahí veo, yo ahí veo. Se cierran completamente. ¿Cómo ese va a decir que ama el consejo, como nos dice la Escritura?
Que ama el consejo siempre está dispuesto a escuchar, siempre está dispuesto a tomar en cuenta eso que le están aconsejando. No se siente demasiado como para que le aconsejen. No se siente demasiado por su trayectoria. No se siente demasiado por sus años como cristiano. No se siente demasiado porque yo tengo 3 hijos, tú uno, y me quieres venir a enseñar. Siempre está dispuesto a escuchar, ¿verdad? El consejo podrá ser muy bueno, podrá no ser muy bueno, pero el que ama el consejo siempre está en disposición, ¿sí?, de escuchar el consejo. Siempre. El buen juicio, ¿sí?, que ama el temor del Señor, que teme al Señor, va a amar el buen juicio siempre. El que juzga bien las cosas. El que tú ves cómo se dirige con la palabra siempre. Eso vas a amar. A ese vas a querer estar pegado. De ese no te vas a querer separar. Porque hay buenos juicios. Vas a querer hacerlos tú también en tu vida. Tomar buenas decisiones. Beneficiosas. La inteligencia. Todo esto nos hablan los proverbios, ¿verdad? Me cansaría de estar poniendo textos y textos y textos. Pero todos los proverbios nos hablan de que esto es lo que ama, el que teme al Señor. La inteligencia también. Uno ama tener conocimiento, que le expliquen, que lo hagan crecer. ¿Sí? Eso ama el que teme al Señor. ¿Sí? No quiere dejar de aprender. No se niega a que otros le enseñen. ¿Sí? No se niega a seguir mejorando en todo lo que hace. ¿Sí? Eso va a amar el que teme al Señor. ¿Cómo puede decir uno que teme a Dios cuando quiere permanecer ignorante? Cuando puede mejorar y no quiere hacerlo. Cuando puede aprender más sobre lo que está haciendo, ¿sí?, sobre cómo se dirige en su vida, y no le interesa. El que teme al Señor, además, va a amar, ya en general, la ley y los mandamientos de Jehová. Eso uno lo va a amar. Hay unos mandamientos que requieren más esfuerzo de uno. Hay unos mandamientos que requieren más sacrificio. Hay mandamientos que requieren más tiempo de nosotros. Hay mandamientos que requieren que pongamos más de nuestra parte. Pues el que teme al Señor va a amar hacerlo. ¿Sí? No le van a tener que estar diciendo y diciendo y diciendo. ¿Sí? El que ama al Señor, el que ama, que tiene temor al Jehová, cuando se le enseña que algo es un mandato de Dios, perfecto, se hace. Qué importante es pues este temor que debemos de tener nosotros hacia el Señor. El temor al hombre, entonces, contrario a lo que es el temor a Dios. El temor al hombre es mantener oculto el deseo de hacer lo malo. Es reprimirlo nada más. En cuanto desaparece esta persona a la que le tememos, lo mantenemos oculto, lo mantenemos reprimido. Hacemos como que no tenemos ganas de hacerlo, pero apenas hay una pequeña opinión apoyando esto y salimos. Decimos, bien, ya hay alguien más que me apoya en esto. Porque a veces sí estamos, ¿verdad? Aquí que enseñamos en esta congregación. Somos una congregación, por ejemplo, que no utilizamos instrumentos, y eso porque lo conocemos de la ley de Dios, que no lo hacía así la iglesia del Nuevo Testamento. Pero por ahí puede haber alguno que sí tiene ganas, nomás que los demás no quieren. Nomás está esperando que uno diga, oye, sería bueno que usáramos una guitarrita o algo. Excelente, sale. Sí, hermano, yo también ya lo había pensado, eso estaría bien. Aquí los hermanos no han querido, pero estaría bueno que hiciéramos eso. No amamos, no tenemos temor por las cosas de Dios, solamente teníamos oculto eso, ¿verdad?
que a pesar de que ya se nos ha enseñado, ya se nos ha dicho con la Escritura que no es correcto, que no encontramos autoridad bíblica para ello, ahí lo tenemos todavía guardadito, ¿verdad? Eso no es temor a Jehová. Entonces, esto es algo con lo que nosotros debemos de tener cuidado, reprimir eso, solamente tenerlo escondidito. Luego nos vamos a otra congregación o encontramos una donde sí le meten tantito instrumentos. Ah, no, déjame, voy para allá. Allá sí lo hacen. Allá no son negados. Allá son más abiertos. Entendemos pues ahí que no hay temor por las cosas de Dios. Entonces, hay que entender toda esta parte de que el que teme al Señor aborrece lo malo. Eso que no agrada a Dios lo aborrece, no lo quiere. No quiere que esté presente aquí. Por más bonito que lo expliquemos, por muy bonito que vaya a ser, por muy cómodo, pues uno dice no, esto no agrada a Dios. Esto no agrada a Dios. Así de simple y sencillo. No necesita uno dar más explicaciones. Esto no agrada a Dios. Entonces esto es algo con lo que hay que tener nosotros cuidado siempre. Temor al Señor, como lo dice la segunda carta de Pablo a los hermanos en Corinto, capítulo 7, versículo 1. Decía Pablo, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces el temor al Señor es esto, purificarse de lo que contamina, purificarse el cuerpo y el espíritu de estas cosas que contaminan la carne y el espíritu. Eso es temor al Señor. Eso es temer a Jehová. Cuando uno está en constante purificación, ¿verdad? Esto pasó mucho en esta época del coronavirus. Queríamos estar siempre limpios de la bacteria. Todos lados había gel antibacterial. Todos lados usamos nuestro cubrebocas. Que no queríamos ensuciarnos. Estamos ahí limpiándonos constantemente, hasta en los zapatos, ¿sí? Las mascarillas, unos protectores así grandes. A ver cómo le hacíamos, pero estaba la gente inventándose a ver cómo le hacía para protegerse de todo eso. Bueno, ¿qué hay del pecado, hermano? ¿Qué hay de aquello que es desagradable a Dios? ¿Cuál es nuestra protección? ¿Qué estamos haciendo para estarnos purificando de eso? Hay personas que yo conozco personas que si no se bañan un día ya se sienten los más sucios del mundo. Dicen, no me he bañado, no me he bañado. No te lo pueden dejar de decir todo el tiempo. Hoy me levanté y no me bañé. Y me siento bien sucio. Me siento hasta pegajoso. El que teme al Señor así es. Se está apartando de lo malo constantemente. Tiene un sincero desagrado por todo aquello que ensucia y que enferma al alma. ¿Sí? Pero no solamente procura no contaminarse, sino que se limpia y se purifica con arrepentimiento. ¿Sí? Así el inconverso, pues, debe hacer esto. ¿Sí? El inconverso debe purificarse, debe ser lavado el cuerpo en agua. ¿Y el cristiano qué debe hacer? Estar confesando sus pecados constantemente a Dios. ¿Sí? Estarlos confesando, pedir perdón por esos pecados a Dios. Pero también ya aprendimos que hay que aprender a pedir perdón a los demás. ¿No? Cuando ofendemos a alguien, pues sí, podemos pedir perdón a Dios, pero luego no le pedimos perdón al que ofendimos. Y decimos, yo con Dios ya me arreglé. Ahí ya le pedí perdón. Pues sí, pero tu hermano que ofendiste, tu hermano que dañaste, ¿ahí qué pasa? ¿Cuál es el amor de Dios? ¿Cómo demostramos que amamos a Dios? Bueno, porque nos amamos unos a otros.
y porque nos perdonamos unos a otros también. Pues así está uno, ¿verdad? Constantemente limpiándose, lavándose, dejándose de toda bacteria, se protege, hace frío, anda uno con su suéter, ¿sí? Eh, Todos hay gripa, uno busca protegerse, su cubrebocas, así andamos, ¿verdad? Andamos enfermos, luego nos vacunamos, nos tomamos una pastilla. Bueno, uno debe aprender a hacer esto como cristiano, ¿verdad? Estarse purificando, estarse lavando constantemente. Si no, pues ahí andamos cargando nosotros con todo. ¿El temor al hombre qué es? Bueno, el temor al hombre es pretender no contaminar el cuerpo, pero sí el espíritu. Cuando con el cuerpo materialmente decimos, no, pues, ¿qué vas a decir? ¿En qué ando en pecado? Pero a veces por dentro, nuestro espíritu, no tenemos amor, no tenemos paciencia, tenemos falta de fe, no somos misericordiosos, ¿sí? No hemos crecido en la paz de Dios. Bueno, ese es un espíritu, un alma que está enferma, que no puede crecer. Y así estamos, ¿verdad? Con la mitad limpia, la mitad sucia. Bueno, debemos nosotros purificarnos, ¿verdad? Debemos nosotros purificarnos constantemente y no solamente cuando se le exhorta a uno, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que dice que puede ser contaminar solamente el cuerpo o viceversa, solamente el espíritu, ¿sí? Es decir, que uno nunca debe arrepentirse de nada y es purificarse solo cuando se le exhorta, pero no buscar apartarse de ese pecado. Es decir, si me cachan, si me agarran en la movida, pues ahí sí, disculpa, ¿verdad? Pero mientras nadie me diga nada, pues yo sigo igual. Esto es no purificarse, esto es no lavarse. Esto es temor al hombre porque nada más estamos viendo, esperando a ver si alguien nos dice algo. Si alguien nos dice algo, entra nuestro temor al hombre. Si nadie nos dice nada, perfecto. Por eso hay que estar constantemente en estudio. Es bueno que tengamos estudio aquí el domingo, es bueno que tengamos estudio entre semana y es bueno que usted se dedique al estudio también entre semana, ¿sí? Para estarnos purificando constantemente nosotros de esto. El temor al hombre, pues es purificarse solamente de aquello que a mi familia no le gusta, ¿sí? Que a veces vemos eso, familias cristianas, en donde como a mi familia no le gusta, pues no le hago, ¿sí? Como a los hermanos en la congregación no les gusta eso, así lo expresamos. Como a ustedes no les gusta, pues tampoco lo hago, ¿sí? Pero si en otra congregación no les parece mal, pues, como les digo, lo hacemos. De esto hay que tener nosotros mucho cuidado también. Puede ser que nosotros pertenecemos a esta congregación. Aquí lo que se enseña es algo que todos debemos estar en conjunto, que todos enseñamos, ¿sí? Que luego en otra congregación decía una hermana cuando la fui a visitar, bueno, ya ve que ustedes enseñan esto ya, ¿sí? Ella era parte de la congregación, pues decía, ya ve que ustedes enseñan así, ya ve que ustedes no enseñan esto, como si fuéramos dos cosas separadas, la iglesia y ella, ¿sí? No, no es que ustedes, ¿sí? Hay que aprender a pensar también de esta manera. Nosotros enseñamos esto. Estamos aceptando las enseñanzas de los varones. Bueno, es porque eso enseñamos como iglesia, ¿verdad? No hacer una distinción. El temor al hombre es no perfeccionar su santidad y más bien dice que nadie puede ser perfecto, ¿sí? Así como a Pablo le habló a Timoteo de como atletas, correr esta carrera, mejorar en ella. ¿Qué hace el atleta? Se perfecciona,
se disciplina y hay que correr para adelante, no para atrás. Eso es un absurdo. Vas a correr hacia atrás, hacia donde no está la meta. Bueno, nosotros como cristianos hay que estar en esta purificación, ¿verdad? El atleta sabe que necesita tener su cuerpo bajo control si es que quiere rendir en la carrera. ¿Sí? No puede comer lo que sea, no puede desvelarse, ¿sí? No puede andar dándose ese tipo de gustos. Tiene que mantenerse limpio. Tiene que mantenerse limpio para poder llevar a cabo bien lo que quiere hacer. Entonces esto mismo, ¿verdad? Nosotros hay que aprender a purificarnos constantemente, mantenernos limpios. Queremos que nuestra alma rinda corriendo mucho tiempo para Dios. Bueno, no va a poder estar haciéndolo toda su vida si está sucia, si está contaminada, si está cargada de pecado. No va a poder. Entonces esto es el temor al Señor. Entonces hay que instruirnos en las cosas que Dios quiere. Y como les digo, pues no, uno lo ve, yo lo he visto en familias, pues donde están muy a lo que la familia hace, ¿no? Como lo pongo, o lo puse aquí, están muy a lo que la familia hace. Mis papás son cristianos y entonces, pues bueno, si a ellos les gusta estudiar la Biblia, pues lo hago, ¿no? Como familia. Si ellos no son muy de estudiar la Biblia, pues yo tampoco lo hago. Si a mi familia le gusta ir entre semana a ese estudio que tiene la iglesia, pues yo los acompaño. Pero si mis papás no quieren ir, a ellos no les gusta ir entre semana, aunque yo puedo, pues yo tampoco voy, porque pues de modo que yo aparte, ¿verdad? Si es la familia completa, si no, no. Y así estamos, muy a lo que la familia hace, muy a lo que los papás hacen. ¿Sí? Si los papás son de visitar a los enfermos, pues me les pego y visito. Y si los papás no lo hacen, no, pues yo tampoco. Entonces eso no es temor a Dios, eso no es seguir a Dios. Y por eso les pongo este mismo ejemplo de las congregaciones. Bueno, si aquí somos nosotros de organizarnos para visitar a los enfermos, pues se hace. Y si llegamos a una congregación donde no son así de organizarse para visitar a los enfermos, pues tampoco lo hago. Entonces, si aquí en la congregación les gusta o son muy de estudiar la Biblia, pues me les pego y estudiamos. Pero si aquí en la congregación no son así de estudiar la Biblia, pues yo tampoco lo hago. Y así estamos, ¿no? Dependiendo de los demás. Vamos a ver, además, que el temor al Señor es tener cuidado con lo que uno hace. Fíjense aquí la segunda carta, perdón, el segundo libro de Crónicas, capítulo 19, versículo 7. Les decía, sea pues con ustedes el temor de Jehová. Miren lo que hacen, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Así que si vamos a tener temor de Jehová, miren lo que hacen. Tengan cuidado con lo que están haciendo. Que tiene el temor del Señor hace eso, Él por su propia cuenta. ¿Sí? No le pide a otros que lo estén cuidando. Él tiene cuidado de lo que anda haciendo. ¿Sí? Tener cuidado, pues, de no desagradar a Dios. ¿En dónde? En la familia. A lo mejor ya no va a estar la iglesia ahí viéndome con la familia. Lo que tengo que hacer, tener cuidado de lo que ando haciendo delante de ellos. Luego se me hace fácil que estoy con la familia, que no son cristianos, pues empiezo a hacer lo mismo que ellos, ¿no? Empezamos con las mismas cosas. Yo debo de tener cuidado ahí, con mi familia, que no es cristiana. Cuando yo tengo temor de Dios, voy a andarme con cuidado con los vecinos. ¿Sí? No es que nada más aquí procuro tener un buen carácter, pero ya con los vecinos da igual. Uno ahí busca hacer eso. En el trabajo,
Uno tiene cuidado de cómo anda. No dejas de ser cristiano en el trabajo, en la escuela. ¿Quién deja de ser cristiano en la escuela? Con los amigos, con los hermanos. Acuérdese que usted en ningún momento deja de ser cristiano o cristiana. En ningún momento. Es algo que Dios le ha dado, una gran bendición, que usted se identifique de esta manera en todo momento. Usted no pierde la condición de hijo de Dios, de hija de Dios, nada más porque sale del lugar de reunión. Qué hermoso, qué maravilloso es poder decir que donde sea que uno ande, uno es hijo de Dios. Uno está al cuidado de Dios. Por muy lejos que uno salga de aquí. Por eso decía luego ahí en la Escritura, ¿dónde me ocultaré de ti, Dios? ¿A dónde puedo ir que no estés tú? Aquí cualquier municipio al que usted se vaya, ahí va a estar Dios. ¿Sí? Y si va al mar, ahí va a estar Dios. Y si va a los campos, ahí va a estar Dios. Y si viaja a Estados Unidos, ahí también está Dios. ¿Por qué entonces, cuando nos alejamos tantito de la iglesia, de los hermanos, ya no tenemos cuidado de lo que andamos haciendo? A donde sea que usted vaya, ahí está Dios. Y usted debe tener cuidado de lo que anda haciendo. Hay que estudiar, hay que escudriñar las escrituras para conocer cuál es este correcto camino, ¿verdad? Allá no va a haber un hermano que me esté diciendo. Ahí no va a estar mi hermana, que siempre me da el texto, que siempre me guía. Allá voy a estar yo solo. Allá no va a haber otro hijo de Dios más que yo. Bueno, tengo que saber cómo conducirme yo por mi cuenta también. ¿Cómo voy a dejarles a los demás esta idea, esta falta de representación de un hijo de Dios? Un hijo de Dios que no es amable. Un hijo de Dios que es mentiroso, que es estafador. Un hijo de Dios que es flojo. Un hijo de Dios que es mentiroso. ¿Cómo voy a dejarles yo esa idea? El temor al hombre es solamente tener cuidado de mí mismo el domingo. ¿Sí? Cuando solamente tengo cuidado de mí mismo el día domingo, es porque le temo a los hombres. Es porque le temo a alguien aquí en la congregación. ¿Sí? Es el día que lo veo. Entonces es el día que me ando con más cuidado. Pero cuando salgo de aquí, pierdo ese cuidado porque hay temor solamente de los hombres. El temor al hombre es solamente tener cuidado de lo que la familia y los hermanos dicen y no más allá. Es siempre tener excusas para no estudiar, para no querer conocer más, para no buscar clases, para no preguntar. Eso es tener temor de los hombres. Segundo libro de Crónicas, igualmente, capítulo 19, versículo 9, dice que Jehová les mandó diciendo, procederán asimismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro. Eso es lo que todo cristiano hace. Así se conduce uno. Uno siempre anda con temor de Jehová, tomando en cuenta las cosas de Dios para lo que hace, con verdad. No se inventa las cosas que Dios quiere, no miente acerca de ello, sino que conoce con verdad lo que Dios le pide y anda con un corazón íntegro. ¿Qué íntegro? Cuando usted busca acerca de la integridad, ¿qué es? Usted va a encontrar, si usted busca una definición de integridad, que tiene que ver cuando nosotros hacemos las cosas correctamente, aunque nadie nos esté viendo, que no necesitamos que haya otro ahí viéndonos para aplaudirnos lo que estamos haciendo, para señalarnos. Alguien íntegro, alguien completo, es alguien que en todo momento se dirige de esta manera. ¿Sí? Tenga cuidado
de cómo anda usted delante de Dios. Y por último, vamos a decir que el temor al Señor es esto, servirle con integridad y en verdad. ¿Sí? Sí se los decía en Josué capítulo 24, versículo 14. Ahora pues, teman a Jehová y sírvanle con integridad y en verdad. Eso es tener temor de Jehová. Quiten de entre ustedes los dioses a los cuales sirvieron sus padres. ¿Qué hacían los padres? Idolatría. Quítenlos. Tengan temor de Jehová, no temor de sus padres. Al otro lado del río y en Egipto y sirvan a Jehová. Estos ídolos que tenían de aquellas tierras, quítenlos. Tengan temor de Jehová ahora. Sean íntegros. ¿Sí? No teman a Jehová a medias. Eso no es algo íntegro, algo completo. Cuando queremos seguir con esas tradiciones, con estas costumbres de familia, con estas costumbres que siempre ha tenido la congregación, pero que son desagradables a Dios, ahí no hay integridad. Algunas cosas sí las hacemos muy derechitas porque queremos, y pues en otras nos adaptamos a como los demás digan. Ahí no hay integridad. Entonces esto es servirle con integridad a Dios, completamente. No a medias, entregando completamente ¿qué? Nuestro tiempo, completamente nuestra mente, completamente nuestro esfuerzo, completamente nuestro cuerpo, completamente nuestro espíritu. A veces queremos tener dos vidas, ¿sí? Queremos tener nuestra vida de cristiano, pero también esto otro que también me gusta. Y andamos así, a veces acá, a veces en esto otro. ¿Cómo vamos a decir que servimos con integridad a Dios cuando nos dividimos la vida de esta manera? Un corazón íntegro no espera que lo vean hacer lo bueno, no lo está esperando. ¿Sí? No necesita aplausos y no necesita alabanzas tampoco. Es irreprensible y de nada se le puede acusar. Tiene bien claros sus valores, tiene bien claros sus principios, tiene bien clara la ley bajo la cual está viviendo. No es nada más de cuando me ven. Yo sé que vivo bajo la ley de Dios. Lo sé muy bien. Lo que se les pedía al pueblo. Servirle en verdad, porque uno tiene ganas. No porque los hermanos te están insistiendo en que lo hagas. No porque los papás están ahí duro y dale con que te pongas a hacerlo. Es porque uno tiene ganas. Eso es servirle en verdad. Y a veces nosotros cometemos este error de mover a los demás a hacer las cosas, aunque no tengan ganas de hacerlo. No les explicamos bien. No les decimos cómo es el asunto. Simplemente decimos hazlo, póngase a hacerlo. Así, aunque no tenga ganas, aunque no tenga deseo, aunque no tenga anhelo. Corazón que sirve en verdad está convencido, hay completa voluntad. ¿Sí? Y tiene toda la disposición de hacer las cosas que son agradables a Dios. El temor a los hombres, ¿qué es? Bueno, es seguir el camino de los padres. Es errar en lo mismo que ellos están errados, equivocarse en lo mismo que ellos se equivocan. El temor a los hombres es limitarse uno solamente a hacer lo que ellos hacen. No hacemos más. Así es cuando eh, los padres no enseñan bien el temor a Jehová, los hijos nada más están a lo que los papás hagan o dejen de hacer. Y el temor a los hombres es hacer lo mismo que hacen los demás en la congregación también. Pues porque así lo hacen. Así lo bueno como lo malo, como les explicaba hace unos momentos. ¿Sí? Podemos estar para hacer lo bueno, pero pues porque los demás lo hacen. En el momento en que lo dejen de hacer, pues yo también lo dejo de hacer. Allí es cuando estamos teniendo ese temor, nada más por los hombres.
Nosotros debemos esforzarnos en dejar una enseñanza en el que cada uno de nosotros debe tener temor a Dios. ¿Sí? Y es cierto que de pronto algunos proponen, algunos se adelantan a proponer hacer cosas, pero aunque otro lo propuso, pues hay que tener voluntad todos los demás, ¿verdad?, para hacer las cosas. Eso es el temor a Jehová, tener ese corazón bien dispuesto. Y el temor a los hombres, por último, eso es un servicio a Dios simulado. Es pretender servir a Dios, pero simulando nada más. Queriendo servir también al dinero, queriendo servir a los intereses amorosos, queriendo servir a nuestra salud, queriendo servir a los negocios, al trabajo, a los estudios. Es decir, que estamos para Dios siempre y cuando no se nos atraviese algo. Ahí es cuando sabemos que no hay temor de Dios. Yo estoy para adorar a Dios, estoy para entregarme, pero si no se me atraviesa algo, ¿verdad? Si se me atraviesa algo ahí, pues lo siento mucho, pero tengo que atenderlo. Si se me atraviesa un viajecito por ahí, pues lo siento, pero ese domingo me quedaré sin adorar a Dios. Si se me atraviesa un negocio, algo de trabajo, pues lo siento mucho, pero tengo que ir a atender ese trabajo y ese día me quedaré sin adorar a Dios. Si me sale algo ahí con unos amigos, con la familia, pues lo siento Dios, pero este domingo no te adoraré. Tengo que atender esto. Eso es un temor a Dios simulado, algo que estamos pretendiendo solamente hacer, que no hemos llegado todavía completamente al conocimiento del temor de Jehová. ¿Sí? Es bueno, es bonito, es maravilloso tener este temor por las cosas de Dios. Y hay que inculcarlo de esa misma manera a otros, ¿verdad? Hay que inculcarlo de esta misma manera para que los demás puedan aprender a tener el mismo temor de Dios, tal como lo tenemos nosotros. A veces el temor nosotros no lo aprendimos a regañadas, no lo aprendimos a gritos, no lo aprendimos severamente. ¿Por qué lo queremos transmitir de esa manera? Es algo en lo que hay que concentrarnos nosotros, que estamos encargados de la enseñanza. Usted en su hogar, si es cristiano y los demás no son cristianos, aprende a inculcar este temor de Dios. Aprenda usted a temer a Dios. Que los demás no vean que usted hace las cosas por nomás, porque los demás así las hacen, porque se siente obligado, porque se siente comprometido a hacer las cosas así. Sino que sepan en cada cosa que hacemos que hay un deseo y un grande deseo en nosotros de hacer eso, porque es lo que ha ordenado Dios. Que no tenemos ningún reproche ante estos mandamientos del Señor y que deseamos hacerlos de todo corazón.